Tu caldera se rompe. Vas al supermercado por aislante, pero tus manos de mercenario eligen un machete, un capricho, hasta que un duende cae del techo y desata el infierno en el pasillo. De pronto, ya no sos un pobre diablo con frío, sos el único con un arma cuando el mundo se acaba. Hueyón usó su machete para un corte limpio y perfecto. Vos tenés el mouse. Apuntá al botón de like y demostrame esa misma precisión de mercenario. El 2 de enero del 2020, con el año apenas arrancando, la caldera del pequeño apartamento de Li Hueyón decidió que ya no daba más. Simplemente dejó de funcionar. Con una expresión de frustración que bien conocía, Hueyón se lamentó. Pensó que, por su suerte, había alquilado un lugar con la caldera a punto de explotar. Y para colmo, un vecino ruidoso y ya mayor empezó a gritarle desde el pasillo sobre cómo los jóvenes de hoy no sabían ahorrar en calefacción y que él mismo le había dicho que no usara tanto la caldera. Hueyón sabía que ese viejo gruñón le echaría la culpa de todo y que seguramente le pediría que pagara por las reparaciones o, peor aún, que subiría el alquiler. Por un segundo, la idea de enterrar al viejo en el patio le cruzó la mente, pero la desechó rápidamente para no complicarse más la vida. Con la cruda realidad pegándole en la cara, Hueyón se resignó a una ducha helada. Para él, que había vivido una vida difícil desde que nació, el agua fría parecía más acorde con su destino que un chorro caliente. Pero el frío en su cuarto era insoportable. Y así, medio convencido por los gritos del viejo, salió de su diminuto departamento para ir a comprar aislante de burbujas para las ventanas. En ese momento, él no lo sabía, pero un incidente tan pequeño como la caldera averiada estaba a punto de cambiar su vida por completo. Algo así como el famoso efecto mariposa. Eran las 9 de la noche y Hueyón andaba por el supermercado en busca del rollo de aislante. Una empleada le indicó dónde encontrarlo. Mientras caminaba por los pasillos, se encontró con una escena familiar: un padre y su hijo. El niño, con los ojos brillantes, le pedía a su papá una llave inglesa para jugar, fascinado con lo bien que se sentía en sus manos. Hueyón los observó por un momento, ajeno a que su propia historia estaba por tomar un giro inesperado. Li Hueyón. Ese era su nombre, según la directora del orfanato. Un nombre que, según ella, su padre, a quien nunca conoció, le había dado. Hua significaba paz y Yun, lograr. Paz lograda. Pero su vida había sido todo lo contrario. Abandonado al nacer, el orfanato solo le dio un techo y comida. Sin embargo, en medio de las peleas y la dureza del lugar, Hueyón decidió que se volvería fuerte y que el dinero sería su camino para lograrlo. Por eso, desde la secundaria se mató trabajando. Pero su limitada educación y su pobreza solo le permitían trabajos de medio tiempo, como repartidor. Rápidamente se dio cuenta de que vender su tiempo por centavos no lo llevaría a ningún lado. El mundo era, sin duda, un lugar cruel. Mientras Hueyón miraba una exhibición de cuchillos en el supermercado, una sonrisa enigmática se le dibujó en la cara. Tomó uno, lo encontró bonito e interesante. Los empleados de la tienda lo vieron y se sintieron incómodos. Un tipo sonriendo así a los machetes no era normal. Hueyón, ajeno a sus miradas, solo pensaba: esto me trae recuerdos. Recordó cuando se dio cuenta de que su trabajo duro no valía nada y que los huérfanos ni siquiera podían alistarse en el ejército. Fue entonces cuando se hizo mercenario, luchando en incontables batallas y guerras por todo el mundo, como parte de Force One, un cuerpo de mercenarios transnacional lleno de huérfanos y rechazados por la sociedad, gente que no tenía nada que perder. A ellos se les prometía un lugar para dormir, ropa y dinero hasta el día de su muerte, y Hueyón estaba agradecido por eso. Juntos se enfrentaron a piratas en el mar, decapitaron líderes terroristas en tierra y de vez en cuando Hueyón participaba en guerras internacionales para aumentar su valor. Ahora, en el supermercado, la empleada que lo atiende le dice que el machete que quiere es caro, que cuesta 240,000 wones y que es más para coleccionistas que para tareas prácticas. Pero Hueyón sabe que para él no es un adorno.
Siente el poder del arma en sus manos y piensa que es justo lo que necesita para reemplazar el que ya tiene desafilado. Después de decidirse por el machete, pide unos cuantos metros de plástico de burbujas para el maldito calentador de su casa. La empleada, con un cúter que no corta ni la manteca, hace un desastre al intentar cortar el plástico. Hwee-un, que ya está harto, le pide que se haga a un lado. Toma su machete recién comprado y, con una precisión que congela a cualquiera, corta el aislante con un solo movimiento, dejando a todos con la boca abierta. La gente se queda impactada, algunos hasta piensan que es parte de una exhibición. Incluso un tipo, medio bobo, quiere sacarse una foto, creyendo que todo es un show. Pero la sorpresa de todos no dura mucho, porque de la nada, un duende cae del techo y apuñala a un cliente. Los gritos y el pánico se apoderan del lugar. Hwee-un ve la criatura, que le parece sacada de un videojuego, y por un momento se congela, sintiendo cómo se le revuelve el estómago. Pero el instinto mercenario es más fuerte. Otro duende se lanza sobre él, pero Hwee-un reacciona a tiempo. El supermercado se convierte en una zona de guerra. Cuando el caos se calma por un instante, Hwee-un jadea, cubierto de la sangre de esas criaturas. El aire huele a muerte. Mientras sostiene el machete, aún goteando, una sonrisa extraña se dibuja en su rostro. Una mezcla de agotamiento y familiaridad. Pero la pesadilla no termina. Un sobreviviente pide ayuda entre los cuerpos esparcidos por el suelo. Y entonces, de las sombras, aparecen más duendes, con sus sonrisas malvadas, dispuestos a seguir con la masacre. Todavía en medio de la carnicería, la mujer y la niña se abrazan, pidiendo ayuda, rodeadas de duendes. Pero antes de que la situación empeore, Hwee-un, como un rayo, parte en dos a una de las criaturas. La mujer, asustada y confusa, solo atina a gritar: ¿qué está pasando? ¿Y de dónde salen estas cosas? Hwee-un, sin dar explicaciones, se mira el machete, lleno de la sustancia verde de los duendes. Piensa que la hoja no es lo bastante efectiva y que necesita algo mejor para lidiar con el desastre. Mientras, más y más duendes aparecen de las sombras, como si no tuvieran fin. ¿Qué rayos? ¡No paran de salir!, se queja. Un sobreviviente grita a Hwee-un que se defienda. Y sorprendentemente, otros clientes, armados con lo que encuentran, una pala, una tabla, hasta un banquito, se unen a la pelea, buscando sobrevivir. Mientras uno de ellos lanza un golpe con un trozo de madera, Hwee-un se acerca a un hombre con gafas que, paralizado por el miedo, solo reza. Rezando no vas a sobrevivir, che, mejor ponete las pilas. ¿Querés vivir? Levántate ahora, le dice Hwee-un, entregándole una motosierra. El hombre, aturdido, solo puede responder con un balbuceo. Hwee-un solo quería aumentar las manos que luchaban contra esa horda. Y, al poco tiempo, lo demuestra. Cuando un duende ataca al hombre de las gafas por la espalda, Hwee-un lo corta en el aire con un golpe rápido y certero. «Bien hecho», le dice, y para sí mismo reflexiona que el instinto de supervivencia es una fuerza tremenda, capaz de sacar lo impensable de cualquiera, sin importar cuán débil o asustado esté. De repente, un cliente grita llamando a todos. En medio del supermercado, un portal violeta y azul ruge con una energía extraña, expulsando más duendes sin parar. «No hay forma de equivocarse, de ahí salen», dice uno. «¿Cómo nos deshacemos de esto?», pregunta otro, sin respuesta. La situación es cada vez peor. El número de duendes que sale de la grieta no disminuye ni un poco, y la resistencia de los que pelean empieza a flaquear. No parece haber forma de detener a estas criaturas peligrosas. Además, nadie tiene la menor idea de dónde salió ese portal, un fenómeno que dejaría boquiabierto hasta el científico más genio. Mientras Hwee-un, con el rostro sucio y concentrado, empieza una cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Al terminar la cuenta, Hwee-un, con la cara llena de tierra, le explicó al hombre de lentes que lo acompañaba la situación crítica. Cada 10 minutos aparecerían 10 duendes más. En ese momento ya había 26 en el supermercado y la siguiente ola estaba a solo un suspiro de distancia. El problema no era entenderlo, sino encontrar una solución. Las herramientas que tenían, como el machete y la motosierra, eran buenas para el combate cercano, pero gastaban una energía brutal. Un solo error y sería cena de duende.
La gente, ya diezmada y exhausta, apenas podía mantenerse en pie. Si tan solo tuviera un arma de fuego, pensó Hueyun con frustración. Y como si lo hubieran escuchado, el techo explotó con un estruendo y un destello de fuego iluminó el lugar. Al instante, un equipo de soldados de élite, el equipo de respuesta antiterrorista, irrumpió en el caos, anunciando su llegada con una explosión y asegurando que todos estaban a salvo. Hueyun y el hombre de lentes, un poco aturdidos, observaron cómo los militares, equipados con rifles y uniformes, empezaron a disparar con una potencia que los civiles solo podían soñar. Los duendes caían por montones, y por primera vez en mucho tiempo hubo un respiro. El hombre de lentes, aliviado, le agradeció a Hueyun y se presentó como Kim Bo-an, pero el alivio de Hueyun no duró mucho. Se sentía cansado y no le gustaba la idea de cargar con alguien que no pudiera defenderse. «Andate», le dijo a Bo-an. En su cabeza, las lecciones de su pasado como mercenario resonaban. La gente débil era una carga pesada, y con la llegada de los soldados ya no necesitaba protegerlo. Dio un suspiro, pero no fue de alivio, sino de cansancio y un poco de frustración. Con una mirada aguda, Hueyun empezó a analizar a los soldados. La respiración inestable, la postura vacilante. «Un desastre», murmuró para sí mismo. Aunque tenían armas de fuego, no eran tan eficientes como él esperaba. Los duendes seguían siendo una amenaza. Sin dudar, se acercó a uno de los soldados. «Dame eso», le exigió, extendiendo la mano. El militar, confundido, apenas pudo reaccionar cuando Hueyun se identificó. «Soy Li Hueyun, de Force One, dame el arma». Antes de que el soldado pudiera entender, Hueyun le arrebató el rifle con una velocidad sorprendente. Los otros soldados, sorprendidos por la audacia, empezaron a gritar: «¡Inútil! ¿Cómo dejaste que te robaran el arma? ¡Arréstenlo!». Pero Hueyun ya no los escuchaba. Con el rifle en las manos, empezó a disparar. Cada bala encontraba su objetivo. Los duendes caían uno tras otro, con una precisión letal. Los militares se quedaron helados, viendo cómo Hueyun no solo usaba el arma, sino que lo hacía como un verdadero profesional, salvando a varios civiles que estaban a punto de ser atacados por los duendes que ellos mismos no habían podido detener. «¿Pero qué acabo de ver? Dijo que es de Force One. ¿Te referís a la compañía de mercenarios más despiadada del mundo?», exclamaban, mientras Hueyun, imperturbable, continuaba con su baile de balas y explosiones. Aún con la sorpresa de los soldados, Hueyun no paraba. Los duendes caían uno tras otro, regando el piso de sangre verde y negra. Parecía que la situación estaba bajo control, con los militares cubriendo a los civiles asustados. Pero de repente, una pantalla azul brillante apareció de la nada frente a Hueyun, con un mensaje claro: «Game restarting». ¿Reiniciando el juego? Hueyun estaba perplejo. Ya le dolía la cabeza de intentar entender todo lo que había pasado desde que puso un pie en ese supermercado. Monstruos, portales interdimensionales, mercenarios que parecían salidos de la nada. Pero esto era otro nivel de sinsentido. ¿Qué juego? ¿Por qué se reiniciaba? No era solo él, nadie en ese lugar había visto algo así. Era inútil intentar buscarle la lógica cuando todo a su alrededor desafiaba el sentido común. Justo en ese momento, del portal que seguía abierto, salió una criatura mucho más grande y feroz que los duendes, un orco. La pantalla frente a Hueyun ahora mostraba la etiqueta Orc. Los soldados, que ya habían recuperado un poco la compostura, abrieron fuego. Hueyun también disparó, pero las balas solo rebotaban en la piel gruesa del monstruo. «Mierda, esto no sirve de nada», pensó Hueyun, viendo cómo sus disparos eran ineficaces. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Un pibe, con un hacha en mano, corrió hacia el orco. Hueyun lo reconoció, era uno de los civiles que antes había visto temblando de miedo. El chaval no dudó. Con un movimiento rápido, atacó la parte baja de la pierna del orco, haciéndolo perder el equilibrio y caer. La parte baja del cuerpo de un orco es su debilidad, los podés derribar fácil si los haces perder el equilibrio, explicó el pibe, con una calma sorprendente. Hueyun no podía creer lo que veía. Ese mismo pibe que hacía apenas una hora rogaba por una llave inglesa, ahora estaba destrozando orcos como si lo hubiese hecho toda su vida. Y no era solo él. Hueyun sintió un escalofrío. Algo más grande estaba pasando, algo que iba más allá de un simple reinicio de juego. No era solo el chico, el mundo entero parecía estar cambiando.
Esa empleada, que antes cortaba el papel burbuja, ahora manejaba unas cadenas con una destreza escalofriante, derribando orcos sin una pizca de emoción en la mirada. Y no era solo ella. Kim Bo-an, el hombre de lentes que minutos antes rezaba de rodillas, ahora destrozaba un orco con un hacha. Incluso el pibe que pataleaba por nada y la misma empleada que le habló con amabilidad, todos se habían transformado. Hueyun no entendía qué los hacía diferentes, qué había causado ese cambio tan repentino. Justo en ese momento, un ding sonó y una pantalla azul brillante apareció frente a él. No hay tutorial en este juego, decía el mensaje, pero podés hacer 3 preguntas. Elegílas con cuidado. ¿Tutorial? ¿Preguntas? A Hueyun, con su pasado en Force One, donde le decían el impávido por mantener la calma en el caos, le pareció un absurdo, pero la realidad de los monstruos a su alrededor era innegable. La pantalla continuó, explicando que el derecho a preguntar era para todos los humanos seleccionados como jugadores. ¿Qué carajos es todo esto?, soltó, haciendo su primera pregunta. El sistema le respondió de inmediato. Era el fin del mundo, un sistema para poner a prueba a la humanidad, una mezcla de esos videojuegos que tanto gustaban. Hueyun bufó, pensando que era una estupidez, pero el sistema, con su voz mecánica, le insistió que eligiera sus preguntas con cuidado y que incluso podía guardarlas para después. Le irritaba que no tuviera un cuerpo al que pudiera patear, no podía simplemente abrirse camino a golpes como hacía con los duendes. Para complementar su primera respuesta, el sistema desbloqueó la ventana de estado. Hueyun, con una mezcla de fastidio y curiosidad, la activó. Ahí estaba, nivel 1, Li Hueyun, con estadísticas básicas y 3 puntos de bonus. Una carcajada se le escapó. La absurda idea de que su mundo se había convertido en un videojuego era completamente real. Había portales por todo el mundo conectados a mazmorras con monstruos. ¿Así que tenía que entrenar duro y derrotar monstruos para que la humanidad no se fuera al diablo? Lo entendía. Pero había algo más urgente. Descartando la palabrería del sistema, Hueyun formuló su segunda pregunta. ¿Por qué ese chico, la empleada y el tipo de lentes cambiaron así de repente? El sistema respondió con una ambigüedad que a Hueyun no le gustó. No sé, podrían ser jugadores natos. Hueyun resopló. Como si fuera tan simple, pensó. De repente, la pantalla parpadeó. Un error gigantesco apareció. ¿Qué le pasa?, preguntó Hueyun, sorprendido. El sistema, después del error, reveló algo crucial. Li Hueyun, el único jugador que no ha regresado. Para mantener el equilibrio del juego, el jugador recibirá una habilidad. Hueyun solo pudo decir, ¿eh? La pantalla seguía en buscando habilidad especial. Pero la revelación fue un golpe. ¿El único que no regresó? ¿Todos regresaron excepto yo? El sistema explicaba que regresar significaba volver del futuro al pasado, un concepto que a Hueyun le era extrañamente familiar. ¿Cuántas veces, en medio del horror de una batalla, no había deseado él mismo regresar? De repente, todo empezó a encajar. El mensaje de juego reiniciando, la forma en que esos civiles, antes asustados, ahora masacraban orcos sin despeinarse. Las absurdas palabras del sistema eran ciertas. Y si eso era cierto, también lo era que todos habían regresado excepto él. «Maldición, ¿esto tiene algún sentido?», pensó, dándose cuenta que él era el único que no sabía qué iba a pasar en el futuro. Hueyun suspiró, frustrado, pero decidió que no podía quedarse ahí. Tenía una pregunta más. «Voy a hacer otra pregunta», se dijo. Mientras el sistema seguía buscando su habilidad, una señora civil se le acercó, irritada. «Che, vos, ¿qué estás haciendo? Anda a ayudarlos a pelear. Recién estabas peleando re bien», le espetó. Hueyun la miró con cansancio. «Vos no te atrevías ni a chistar cuando los monstruos estaban enfrente tuyo. Solo cállate», le respondió. Él le preguntó, «¿Vos también regresaste?». La mujer, confundida, le preguntó qué significaba eso. Hueyun le explicó que era volver del futuro. Su reacción le hizo caer en cuenta de algo más. Solo aquellos que se habían convertido en jugadores habían regresado, y por eso sabían de los puntos débiles de los orcos. Él era el único que no venía del futuro.
Mientras Hueyon procesaba todo, Kim Bo-an, el tipo de los lentes y el hacha, se le acercó con una sonrisa. «Permítame presentarme de nuevo», dijo Bo-an. «Vos sos la razón por la que me convertí en jugador. Te busqué toda mi vida, fui de mazmorra en mazmorra por toda Corea. Necesitaba conocerte. Este día fue el punto de inflexión de mi vida». Hueyon solo pudo decir «¿Oh?». Bo-an siguió. «Si no hubieras ayudado a un cobarde como yo y me hubieras dado una motosierra, no me habría convertido en jugador. Habría sido un perdedor más». Para Hueyon era obvio que Bo-an venía del futuro. El tipo le preguntó si lo conocía. «No hay un solo jugador en Corea que no te conozca», le dijo con admiración. «Vos sos Lee Hueyon, el jugador que entró en la mazmorra final». Hueyon no podía creer lo que escuchaba. ¿Qué? «La mazmorra final», pensó Hueyon, mientras lentamente empezaba a entender la situación, escuchando otro término por primera vez en su vida. Otros jugadores se acercaron, todos con miradas de asombro. «Sí, seguí», le pidieron emocionados. «Es un honor conocer al héroe que entró en la mazmorra final», dijo una chica. «No lo sabía en ese momento, pero pensar que uno de los que peleó conmigo al principio eras vos, señor Lee Hueyon», agregó otro. «La forma en que entraste en la mazmorra final, mostrando el dedo a un montón de periodistas, nunca lo voy a olvidar hasta el día que me muera». Hueyon se dio cuenta de que estas personas eran las que habían estado luchando contra los orcos, es decir, jugadores que habían regresado del futuro. Le preguntaron si no le importaba contarles qué había pasado en la mazmorra final. En ese momento, el sistema emitió un sonido. «Búsqueda de habilidad especial completada. Por favor, revisa la ventana de estado». Hueyon abrió la ventana y vio su nueva habilidad. Efecto mariposa nivel 1. Al único que no regresó, se le otorgarán puntos de bonus por las acciones que cambien el futuro. Hueyon se quedó perplejo. «¿Qué? ¿Puntos de bonus, murmuró, aún procesando. Pero no había tiempo para pensar. Con un estruendo, más orcos irrumpieron por el portal. Los jugadores se lanzaron a la acción, mientras Hueyon, algo fastidiado, sacó su rifle. «Justo ahora tienen que aparecer más orcos», dijo. Y fue en ese instante cuando notó otro cambio. Ahora podía ver el nombre y nivel de los monstruos por encima de sus cabezas. Frente a él, un orco gigante mostraba la etiqueta «Orco nivel 2». Las balas rebotaban sin hacerle daño al orco nivel 2 que tenían delante, un enemigo mucho más grande y resistente que los anteriores. Era evidente que las armas convencionales no servían de nada contra esas bestias. Hueyon, que ya había visto a los jugadores regresados, entendió rápido. Ellos sabían dónde atacar. No se trataba de fuerza bruta, sino de conocer los puntos débiles de los orcos, como sus articulaciones. Sus propias balas eran demasiado chicas para ese tipo de ataque. Dejó a un lado el rifle y buscó algo más efectivo. Sus ojos se posaron en un hacha tirada entre los restos del supermercado. En cuanto la agarró, una pantalla del sistema se activó. Habilidad especial, efecto mariposa activada. Cambiaste el futuro. Puntos de bonificación +1. La sola elección de un arma diferente ya había alterado el curso de las cosas. En ese momento, otro orco se abalanzó. Hueyon lo esquivó y, sin dudar, clavó el hacha en una de sus rodillas. El monstruo gruñó y se desplomó. Una vez en el suelo, Hueyon siguió golpeando en los puntos débiles hasta que el orco dejó de moverse, dejando escapar un líquido verdoso. Otra notificación de efecto mariposa apareció, confirmando que su nueva táctica funcionaba. Kim Bo-an, el hombre de lentes, se acercó a Hueyon. Le preguntó si en la vida anterior no había usado una motosierra en esa situación. Hueyon, al escucharlo, confirmó que sí, y entonces todo cobró sentido. La habilidad Efecto Mariposa se activaba cuando hacía algo distinto a lo que había hecho en su vida pasada. Cada cambio, por pequeño que fuera, sumaba puntos y modificaba el futuro. Bo-an le reveló otra cosa. En su vida anterior, Hueyon había matado a 3 orcos usando disolvente de pintura, o thinner. Hueyon miró hacia los estantes, donde había varios baldes con el químico. Era altamente inflamable y claramente efectivo. La idea de usarlo le vino a la mente de inmediato. Pero si ya lo había usado antes, ¿cómo podía hacerlo de una manera diferente para seguir ganando puntos? Entonces se le ocurrió un plan.
En lugar de quemar solo a 3 orcos y solo él, se lo propuso a los demás jugadores. La idea era simple. Ellos se encargarían de inmovilizar a todos los orcos, atacando sus articulaciones para que no pudieran moverse. Una vez caídos, él rociaría a cada uno con el tiner. Los jugadores, agotados y heridos, aceptaron de inmediato. Así lo hicieron. Los jugadores, con sus habilidades regresadas, incapacitaron a los orcos uno por uno. Cuando ya no representaban una amenaza, Huayun pasó entre ellos bañándolos por completo con el tiner. Finalmente, con un encendedor, provocó las llamas. El supermercado se llenó del olor acre y el calor del fuego, mientras la pantalla del sistema se encendía una vez más. Habilidad especial, efecto mariposa activada. Cambiaste el futuro. Puntos de bonificación +1. El sistema además le anunció que había subido de nivel y le había otorgado 3 puntos de bonificación. Huayun comprendió enseguida la lógica. Si hacía lo contrario de lo que había hecho en el pasado, el efecto mariposa se activaría y le daría puntos extra. Aunque todavía no sabía para qué servían esos puntos, tampoco le preocupaba mucho. Él sabía que, incluso sin asignarlos a sus estadísticas, podía cortar las cabezas de los orcos sin mayor dificultad. Para su sorpresa, el sistema lo felicitó de nuevo, otorgándole el logro Novato Valiente por haber completado una cacería sin usar puntos de bonificación. Como recompensa, recibió una nueva habilidad, Armadura nivel 1, que endurecía y fortalecía el cuerpo del jugador de manera proporcional a su fuerza. Huayun sintió un cambio inmediato, como si una capa invisible lo cubriera, y sus guantes se hicieron más oscuros y resistentes. Los jugadores que lo acompañaban no tardaron en notar la nueva habilidad. El hombre de lentes, frustrado, exclamó: «No puede ser, yo pensaba que esa habilidad me la iba a quedar yo esta vez. ¿Cómo la consiguió él?». La empleada del supermercado lo miró con furia. «Obvio que es un problema, con esa habilidad él devoró toda Corea». El pibe del hacha agregó lamentándose: «No puedo creer que perdí la oportunidad de obtener esa habilidad. ¡Maldición!». Huayun, ajeno a sus quejas, pensó para sí mismo que seguramente ya había tenido esa habilidad en el pasado. El efecto mariposa no se había activado, confirmando su teoría. El futuro solo cambia si hace algo distinto, no si repite una acción que ya había hecho antes, incluso si la recompensa es una nueva habilidad. Mientras tanto, el portal que los había traído al supermercado, ahora transformado en un agujero negro, se estabilizó y se abrió aún más, mostrando una especie de entrada. Huayun, sin dudarlo, se dirigió hacia él y los demás lo siguieron. Ante sus ojos apareció una nueva pantalla del sistema, esta vez con la información de la mazmorra. Mazmorra de duendes y orcos, con 11 duendes y 8 orcos. El máximo de jugadores era 4 y la dificultad D-. Huayun, analizándolo, pensó: este juego fue creado sin duda para aniquilar a la raza humana. Se dio cuenta de que había un número fijo de monstruos en cada mazmorra y que, después de un tiempo determinado, algo saldría para destruirlo todo. Eran solo 10 minutos antes de que el portal empezara a liberar más monstruos. La única forma de destruir un portal era matando a todos los monstruos lo más rápido posible. La dificultad D-, además, significaba que no habría objetos de rareza alta. Pero, incluso con esas condiciones, Huayun tenía una razón para entrar. Quería probar las estadísticas que había ganado como jugador y su nueva habilidad, Armadura. Sentía que estaba en desventaja en este nuevo mundo y necesitaba información que pudiera ver de inmediato. Después de todo, la fuerza era el poder real. Decidió aplicar sus 15 puntos de bonificación de efecto mariposa a su fuerza, elevándola a 16. Huayun ya había derrotado a innumerables enemigos y conocía sus debilidades, pero necesitaba prepararse para peligros desconocidos. Por eso, eligió este lugar como su campo de pruebas. Con determinación, Huayun y los otros jugadores cruzaron el portal, listos para enfrentar lo que les esperara dentro. Al cruzar el portal, fueron recibidos de inmediato por un grupo de duendes. Uno de ellos saltó directo sobre Huayun, atacándolo. Pero antes de que el golpe conectara, una voz del sistema anunció: «Armadura activada». El impacto resonó, pero el cuerpo de Huayun se endureció, apenas sintiendo el ataque. Ni lento ni perezoso, Huayun agarró al duende por la cabeza con una sola mano. La criatura, sorprendida, no tuvo tiempo de reaccionar antes de que Huayun la aplastara como si fuera una uva podrida,
terminando con ella al instante. El sistema volvió a notificarle, había cambiado el futuro, ganando otro punto de bonificación. Hui Yun revisó su estado y se dio cuenta de que su fuerza había subido a 16 en menos de 5 horas desde que empezó todo esto. Los jugadores regresados lo vieron con una mezcla de miedo y asombro. ¿Cómo hizo eso? Le aplastó la cabeza de un solo golpe. Kim Bo-an, el pibe del hacha, se acercó a Hui Yun todavía con la boca abierta. Le preguntó cómo lo había hecho y le explicó que la habilidad armadura era única en el mundo y por eso Hui Yun había sido el jugador más fuerte en su vida anterior. Pero la admiración pronto se convirtió en ambición. «Me la voy a llevar», le dijo Kim Bo-an, refiriéndose a la habilidad de Hui Yun. Antes de que Hui Yun pudiera reaccionar, Kim Bo-an se lanzó con una motosierra, intentando atacarlo. Pero la armadura de Hui Yun se activó de nuevo, bloqueando el ataque con una explosión de energía. Una sonrisa cruel apareció en el rostro de Hui Yun, sus ojos brillaron en rojo. «Esto no está bien», pensó, y se rió con frialdad. «Ahora es mi turno». Con una velocidad impresionante, Hui Yun contraatacó. Le dio una patada a Kim Bo-an, haciéndolo soltar la motosierra, y luego lo agarró del cuello, levantándolo del suelo. Kim Bo-an luchó por respirar, su rostro lleno de terror mientras veía la ventana de estado de Hui Yun, que ahora mostraba nivel 3. No podía creer lo que estaba pasando. Hui Yun lo miró con desprecio. «Qué lástima», dijo, reflexionando sobre cómo la avaricia siempre lleva a la destrucción. Entendió que los jugadores regresados habían creído que, al volver en el tiempo, podrían simplemente robarle sus habilidades. «¿Ustedes también quieren probar?», les preguntó a los otros, su voz llena de una amenaza apenas velada. Detrás de él, el hombre de lentes y la empleada del supermercado retrocedieron, y se escuchó un grito de «¡Andate a la mierda!». Hui Yun apretó su agarre, y Kim Bo-an cayó al suelo inconsciente. En ese momento, Hui Yun recordó el campo de batalla, donde dejar vivir a sus enemigos nunca le había dado las gracias, solo más balas. Siempre fue así. Hui Yun, con los ojos brillando en rojo, no se guardó nada. «La ley ya no significa nada ahora que el juego empezó, ¿no creen?», les dijo, confirmando su brutal filosofía de no dejar que las emociones se interpusieran cuando se trataba de alguien que había amenazado su vida. «Piérdanse si no quieren morir». Mientras los otros jugadores retrocedían, Hui Yun notó cómo el juego revelaba sus reglas más oscuras. Sobre el cuerpo de Kim Bo-an, que yacía inconsciente, aparecía una ventana de inventario flotante. Era un mecanismo cruel pero conveniente. Los jugadores muertos dejaban caer sus objetos y con la desaparición de las mazmorras, sus cuerpos también se borraban, eliminando cualquier rastro de un posible asesinato. Así, el juego no solo permitía, sino que facilitaba la impunidad. Hui Yun no tardó en tomar el collar del campeón duende que había caído de Bo-an, ganando de inmediato un punto de bonus por alterar el futuro. El objeto le otorgaba 3 puntos de fuerza y 3 de agilidad, una mejora considerable en las primeras etapas. Equivalente a subir 2 niveles. El hombre de lentes soltó un comentario sobre lo feo del collar, pero Hui Yun ni lo registró. De repente, un duende armado con una motosierra irrumpió en escena. Con su nueva fuerza y la motosierra que le había quitado a Bo-an, Hui Yun lo cortó en 2 sin dudar. Aunque el aumento de fuerza era significativo, Hui Yun apenas sentía la diferencia en la práctica. Un mensaje del sistema confirmó que todos los monstruos habían sido eliminados, dándoles 3 minutos para escapar antes de que la mazmorra se desintegrara. Hui Yun reflexionó sobre la naturaleza del juego. Las mazmorras desaparecían sin dejar rastro, llevando consigo a quienes no lograban escapar, y esta mecánica era la que convertía cada incursión en una zona sin ley, donde la vida de un jugador valía menos que un objeto. Mientras el lugar comenzaba a derrumbarse, un chico joven, ajeno al peligro, se acercó corriendo a Hui Yun. Era Min-Su, el mismo niño que había visto antes. Le suplicó que lo dejara ir con él, clamando que no quería morir allí. Hui Yun, molesto, le dijo que se callara, pero el chico con lágrimas en los ojos insistió. Min-Su le explicó que todos habían regresado 10 años en el tiempo, y que para él, volver a su vida pasada no cambiaría nada. Quería ser un héroe, o al menos el fiel compañero de uno. Hui Yun sonrió, encontrando al chico interesante.
Aunque seguía con su mirada fría y calculadora, vio el valor en Kim Min-soo, no solo por su lealtad, sino por el valioso conocimiento que tenía del futuro de los próximos 10 años. Era una pieza clave. Min-soo, aliviado, proclamó a Hwa-jun su jefe y su número 1, sellando su alianza con una carcajada de Hwa-jun. El mercenario acababa de reclutar a su primer subordinado, y no cualquier subordinado, sino uno con un plan y el conocimiento del futuro. Hwa-jun le dejó claro a Min-soo que para ser útil tendría que demostrarlo. Le pidió que consiguiera toda la información posible sobre 10 personas clave del futuro. Amigos o enemigos daba lo mismo. Nombres, caras, niveles, todo. Y para que no quedara ninguna duda, lo amenazó sin rodeos. Si me querés ver la cara de tonto, estás muerto. Me llamás cuando termines. Min-soo, asustado pero decidido, respondió que entendía y se fue con su teléfono listo para cumplir la misión. Hwa-jun lo vio irse con una media sonrisa. Este pibe es interesante, pensó. Mientras tanto, el mundo afuera estaba patas para arriba. Ya habían pasado 3 días desde la regresión de los jugadores y aunque al principio intentaron ocultarlo, la verdad se había desparramado como pólvora. El caos era total, el mercado de valores se había desplomado, había estafadores haciéndose pasar por regresados y el sector de apuestas deportivas cerró porque, claro, ¿quién iba a seguir apostando si todo el mundo ya sabía los resultados? En su departamento, Hwa-jun miraba las noticias en la tele, relajado en el sillón, mientras su sistema le notificaba que había ganado un punto de bonificación. Cambiar el futuro era fácil, incluso cosas pequeñas como poner plástico burbuja en las ventanas o simplemente sentarse en el sofá le daban puntos, porque en su vida pasada no había hecho nada de eso. Sumaba puntos a una velocidad increíble, ya tenía 37. La televisión mostraba a un presentador explicando cómo el mundo se había convertido en un juego y cómo los regresados del futuro, supuestamente, protegerían a los no jugadores. Advertía sobre estafadores que vendían información, pero aseguraba que, más allá de eso, no había grandes problemas. Hwa-jun fruncía el ceño. El presentador, ignorante, se preguntaba por qué había ocurrido la regresión y si algo había pasado en la mazmorra final. Ahí fue cuando Hwa-jun lo ató todo. 10 años en el futuro, la mazmorra final aparecía, y 3 horas después de que 21 jugadores entraran en ella, todos regresaron. Los pibes de la ferretería lo habían llamado héroe, y era por algo. Esos regresados mentirosos lo estaban usando para su propio beneficio. ¡Qué turros!, pensó Hwa-jun con un ligero brillo en los ojos. La ambición, no la curiosidad, era lo que lo movía. Desde chico había entendido que el débil solo tenía que rendirse al fuerte. Por eso se hizo mercenario, por eso ponía su vida en juego por plata. Siempre había soñado con ser alguien absoluto, incluso en un mundo sin ese concepto. De repente, la televisión cambió la programación. Ahora mostraban un conteo regresivo que anunciaba la presentación de unas estatuas. 5, 4, 3, 2, 1, gritaba la presentadora. Eran estatuas de los representantes de Corea que habían entrado en la mazmorra final. Y para el asombro de Min-soo, que aparecía en un recuadro de la pantalla, y del propio Hwa-jun, una de esas estatuas era la suya. Una figura encapuchada con una espada, con el nombre Lee Hwa-jun, sombra de la muerte, debajo. Hwa-jun se quedó mirando la imagen de su estatua. En solo 3 días ya lo habían reconocido. Se dio cuenta de que en su vida anterior realmente había sido un jugador increíble. Aunque como mercenario era de los más caros, en el fondo seguía siendo un objeto desechable en el campo de batalla. Solo estaba ahí por el dinero. Pero ahora podía verse a sí mismo siendo idolatrado. Mientras veía la tele, Hwa-jun escuchó una noticia bomba. Los 3 representantes de Corea que entraron a la mazmorra final, incluidos él, Park Mu-sung y Choi Chul-sung, se habían vuelto intocables. Ocultos, eso sí, para proteger sus habilidades y objetos de otros jugadores ambiciosos. Lo más impactante fue una nueva regla de la Asociación Mundial de Jugadores.
Cualquier crimen cometido antes de la regresión por aquellos que entraron a esa mazmorra quedaba perdonado. Era una locura. Hueyun apagó la tele. ¿Así que es legal hacerlos puré?, pensó para sí mismo, mientras una notificación del sistema le confirmaba que había cambiado el futuro, dándole un punto de bonus. Tenía claras dos cosas: mucha gente iría tras él, y ahora, legalmente, podía defenderse con toda la fuerza. Con esa certeza, Hueyun se puso su capucha y su máscara y salió a la calle. Su destino era la plaza de Gwanghwamun, un lugar al que nunca había ido en su vida anterior. Cada paso que daba, cada pequeña acción que cambiaba el futuro, le sumaba puntos de efecto mariposa. Suspiró, sintiendo cómo su agilidad subía sin parar, demostrando que las reglas de progresión comunes no aplicaban para él. Mis métodos son otros. Saltaba tejados, se movía a una velocidad impresionante, sus ojos brillando con una luz rojiza mientras avanzaba. Cuando llegó a la plaza, se chocó de frente con una estatua gigante. ¿Su estatua? Sombra de la muerte, Li Hueyun. Esto es una locura, se dijo, sintiendo una mezcla de asombro y frustración. La gente lo idolatraba, pero no por las razones que él buscaba. Se había preparado para pasar desapercibido, para no llamar la atención, aunque en su vida de mercenario solía buscar el foco para subir su valor. Ahora necesitaba información, y la fama era un obstáculo. A su alrededor, la plaza estaba llena de otros jugadores regresados. Sentía la ambición que emanaba de ellos. Estaban ciegos, creyendo que él tenía las respuestas del futuro. No sabían que, si bien él no había regresado, sí tenía un poder nuevo, uno que no existía en su vida pasada. Esos bastardos, pensó, sintiendo cómo lo veían como un objetivo. Se los veía con sus armas, algunos ya famosos como héroes que salvarían la tierra, pero no eran esos héroes a quienes buscaba. En la televisión había visto imágenes de la plaza, donde gente se arrodillaba y rezaba frente a 3 estatuas, la suya incluida, tratándolos como deidades. Esos eran los que realmente sabían algo, los que entendían la magnitud de su existencia en el futuro, por más que la historia estuviera exagerada. Sin embargo, no estaban por ningún lado. Solo estaban las imponentes estatuas del Rey Veneno, Choi Chulsung, y el Emperador Espada, Park Mosung, junto a la suya, esperando a sus devotos. Fue justo en ese momento, con Hueyun observando su propia gloria de piedra, que un jugador encapuchado, Kim Changbei, se atrevió a destrozar la estatua de la Sombra de la Muerte. La explosión le otorgó un punto de bonificación, creyendo que había alterado el futuro a su antojo. El tipo del mazo, con ojos que ardían en rojo, confrontó a Hueyun frente a los restos humeantes de la estatua, pero su audacia duró poco. Al intentar escapar, Hueyun, con su agilidad amplificada, se movió tan rápido que parecía un fantasma. Lo alcanzó sin esfuerzo y le advirtió que no se metiera con él o le iría muy mal, despojándolo de su mazo del campeón orco. Por cada acción, Hueyun sentía el familiar clic del sistema que confirmaba que había cambiado el futuro, acumulando más puntos de bonificación. Changbei, confiado en su estatus de intocable por la Asociación Mundial de Jugadores, intentó fanfarronear y amenazar a Hueyun. Pero Hueyun no era de los que se intimidan. Mirándolo fijamente con sus propios ojos rojos, le dio un ultimátum. Si no soltabas la sopa, su tiempo se acababa. Acorralado y aterrado, Changbei reveló su nombre, Kim Changbei del Gremio General. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz. Changbei destapó el Proyecto Li Hueyun, un plan del Gremio General para robarle todas las habilidades y objetos que Hueyun había conseguido en su vida anterior. El primer objetivo era la habilidad Sigilo, que se encontraba en la mazmorra Laikan, a la cual él había entrado en su vida pasada y se abriría en tan solo 3 días. 100 jugadores regresados estaban esperando en la entrada, listos para emboscar a Hueyun. Con esta revelación, Hueyun volvió a sentir cómo el futuro cambiaba y ganaba otro punto de bonificación.
Justo en ese momento, Min Su, su subordinado, llegó y, sin rodeos, preguntó si podía deshacerse de Chang Bai, a quien consideraba un imbécil. Hueyon escuchó la información de Chang Bai y luego las intenciones de Min Su, y con una leve sonrisa en el rostro, declaró en voz alta que uno de ellos estaba mintiendo, sumando un nuevo punto a su efecto mariposa. La intriga de qué secreto se ocultaba ahora era el siguiente desafío. Hueyon, con su agudeza característica, decidió que la verdad se revelaría comparando lo que cada uno tenía que decir. Kim Chang-bai, visiblemente nervioso, insistió en que la mazmorra Laikan se abriría al día siguiente. Min Su, por su parte, estalló, acusando a Chang-bai de mentiroso y estafador. Sin perder tiempo, Hueyon se acercó a los dos. Con una mano extendida y brillando con energía, les dijo: «Demuestren quién dice la verdad». Sujetándolos a ambos, Hueyon esperaba una respuesta. Agarró fuerte a Min Su, quien, asustado, le mostró un artículo en su celular que confirmaba la apertura de la mazmorra Laikan para el 7 de enero, o sea, al día siguiente. Min Su explicó lo peligrosa que era esa mazmorra, cómo los Laikans se movían en manada y habían devastado ciudades enteras en su primera aparición en el pasado. Incluso la gente común conocía la reputación de los Laikans. La necesidad urgente de que alguien detuviera esta amenaza era palpable para todos. Fue entonces cuando Min Su soltó la bomba. En la vida anterior, el que había destruido la mazmorra Laikan había sido Hueyon. Con los ojos brillando en rojo, Hueyon le hizo una última pregunta a Changbe. ¿Quién te dio la orden de destruir mi estatua? Hueyon, con los ojos brillando en rojo de furia, exigió saber. Ante la falta de respuesta, Hueyon apretó el agarre con fuerza. Changbe cayó al suelo. Hueyon se dio cuenta. Supongo que no lo maté en mi vida anterior. Un cambio del futuro que le sumó otro punto de efecto mariposa. Ahora que todo parecía un poco más claro, Hueyon reflexionó. La mazmorra Laikan abriría mañana, igual que en el pasado. La diferencia es que antes nadie había sido lo suficientemente fuerte para enfrentarla, pero ahora, con todos los jugadores regresados, la situación era otra. Le pidió a Min Su más información sobre la mazmorra, incluso sobre posibles drogas para los Laikans. Min Su, confundido, preguntó por qué necesitaba información de un lugar que ya había conquistado. Hueyon, con una mirada cortante, reveló un secreto impactante. Yo no regresé. Así que cállate y no preguntes más. Min Su quedó estupefacto. El joven, aún en shock, le recordó a Hueyon que el problema no era la información, sino su nivel. Los Laikans eran monstruos de nivel 5 y no podía entrar a la mazmorra si no alcanzaba ese nivel. Pero el nivel era una barrera real. Hueyon, frustrado, preguntó si realmente necesitaba ser nivel 5. Rápidamente abrió su ventana de estado. Aunque su nivel actual era 2, sus puntos de bonificación elevaban sus estadísticas a un equivalente de un jugador de nivel 80. Min Su explicó que, incluso así, derrotar a los Laikans sería difícil. «Así que, mi nivel es el problema», murmuró Hueyon, dándose cuenta de que sus impresionantes estadísticas no servían de nada si no cumplía el requisito de entrada. «Llévame a un lugar donde pueda subir de nivel ahora mismo», exigió. Min Su explicó que solo estaban activas las puertas de duendes y orcos, y que faltaban 4 días desde que el juego había empezado, lo que limitaba las opciones. Con esa mirada que le ponía los ojos rojos, Hueyon le dijo que los goblins y orcos, que la mayoría de los regresados solía ignorar por considerarlos débiles, él los encontraba tiernos. Con su habilidad armadura nivel 1 activada, que había transformado sus manos en una especie de guantes rocosos, Hueyon preguntó si alguien había logrado romper su defensa en su vida anterior. Min Su le explicó que el apodo de Sombra de la Muerte que lo identificaba en su estatua venía precisamente de esa habilidad. Hueyon solo se encogió de hombros, opinando que era un apodo medio infantil. Decidido a subir de nivel como sea, Hueyon se lanzó sin piedad contra los monstruos más débiles. Con una agilidad que aumentaba con cada movimiento y una fuerza descomunal, los duendes caían uno tras otro, aplastados sin darle tiempo a reaccionar. Cada golpe certero,
Cada enemigo derrotado le otorgaba un punto de bonificación de efecto mariposa por alterar el futuro, y Hueyun se jactaba de que con sus estadísticas, esos bichos no tenían la menor chance. En medio de la matanza, Hueyun le preguntó a Minsu qué eran exactamente las piedras de habilidad, algo que había escuchado por internet. Minsu se quedó helado, pensando que era imposible que su jefe no supiera algo tan básico, a menos que realmente no hubiera regresado como los demás. Hueyun, impaciente, le exigió una respuesta. Minsu, un poco asustado, le explicó que las piedras de habilidad eran, literalmente, rocas que contenían una habilidad y que se encontraban cerca del corazón de los monstruos. También le detalló que venían en distintas rarezas indicadas por su color: blancas para las comunes, moradas para las raras, amarillas para las únicas y rojas para las legendarias. La habilidad, Sigilo, que supuestamente estaba en la mazmorra Lycan y que Minsu y el gremio general buscaban, era una habilidad rara y por eso su piedra brillaría de color morado. Además, Minsu le confirmó que solo existía una de cada habilidad única o legendaria en el mundo, y que las habilidades también tenían niveles, volviéndose más poderosas con cada uno. Pero la sorpresa llegó cuando Hueyun, de la nada, le preguntó por las habilidades especiales. Minsu, otra vez aturdido, no entendía por qué su jefe, que ignoraba lo básico, preguntaba por algo tan avanzado. Hueyun, sin dar más vueltas, le mostró la ventana de su habilidad Efecto Mariposa nivel 1, donde se leía claramente que otorgaba puntos de bonificación por cambiar el futuro, y que era para el único que no regresó. Minsu lo miró con la boca abierta, sin poder creer lo que veía, y Hueyun, viendo su reacción, simplemente le dijo que no importaba. Poco después, Hueyun y Minsu salieron de la mazmorra. Una ventana del sistema confirmó que Hueyun había alcanzado el nivel 5, ya podía entrar a la mazmorra Lycan. ¿Y ahora cuál es el plan?, preguntó Minsu. Hueyun, con una calma absoluta, le dijo que él se encargaría de lo principal y le pidió a Minsu que fuera a investigar y le avisara si veía algo raro en el lugar. Minsu, con los ojos brillando de lealtad, asintió con entusiasmo mientras se alejaba Hueyun. Hueyun lo miró marcharse, notando cuán lleno de lealtad estaba su nuevo subordinado. Minsu se había ido, pero la información que trajo resonaba en la cabeza de Hueyun. Minutos después, parado entre la multitud expectante, el protagonista observaba la zona designada para la apertura del portal. Confirmaba lo que Minsu le había dicho y lo que Kim Chanbe había insinuado. La mazmorra Lycan estaba por abrir, y sí, 100 jugadores del gremio general lo estaban esperando. Pero había un detalle crucial: solo un número limitado de jugadores podía entrar a cada mazmorra que aparece en la Tierra, y para este en particular, el límite era de 5. Hueyun se dio cuenta de que, si no entraba de inmediato, esos 100 jugadores iban a devorar a los Lycans y se quedarían con la piedra de habilidad que él quería. Con solo 7 minutos restantes, la urgencia era palpable. Mientras tanto, en medio del bullicio, los jugadores del gremio general se mostraban exultantes. «¡El portal aparece en 5 minutos!», gritaba uno con euforia. «Hoy es el día del gremio general. Vamos a usar la habilidad de Li Huayun como trampolín para dejar una marca aún más grande en la historia». Se les veía rebosantes de confianza, aunque uno les recordaba que Huayun aún no había aparecido y que debían estar alerta. Pero la verdad es que ya era tarde. Con una sonrisa que apenas se notaba, Huayun miraba su ventana de estado. El portal aparecerá en 30 segundos. Mazmorra Lycan, nivel 5. Lycans, 25. Máximo de jugadores, 5. Dificultad, B. Ya estaba ahí, justo donde lo esperaban, y ellos ni se enteraban. La cuenta regresiva se disparó entre la multitud. 10, 9, 8, coreaban todos, con la emoción a flor de piel. Al llegar a 1, un estallido de energía roja abrió el portal. «¡Vamos por nuestra nueva historia!», gritaron, y un grupo de jugadores se lanzó sin dudarlo. Creían que los Lycans serían pan comido para ellos, los regresados. Pero, como un rayo, una figura se adelantó. Huayun, con una agilidad que nadie podría haber imaginado, se disparó hacia el portal, dejando a los demás boquiabiertos. «¡Es Li Huayun! ¡Ataquen! ¡Contacten al cuartel general!», gritaron, dándose cuenta de su error.
Huayun era tan rápido que en su mente se decía a sí mismo que en solo 5 días desde la regresión de los jugadores, nadie en el planeta debería tener una agilidad superior a 50. Pero él había destrozado esa lógica, superando cualquier expectativa. Los jugadores intentaban seguirlo, frustrados. ¿Por qué es tan rápido?, se preguntaban. Ese nivel de agilidad es imposible. Algunos se animaban. No se queden ahí parados, síganlo. Pero Huayun ya había cruzado el umbral, dejando un rastro de energía incandescente. Otros jugadores intentaron seguir, pero un mensaje rojo brillante los detuvo. Límite de jugadores alcanzado, entrada denegada. La sorpresa era total. Dentro de la mazmorra, la noche había caído. Un Lycan atacó a Huayun con ferocidad. El golpe conectó, pero Huayun aguantó firme. A su alrededor, otros Lycans yacían abatidos, y algunos de los regresados que sí habían logrado entrar estaban ya atrapados en redes, mirando a Huayun con incredulidad. «Su fuerza física es increíble», murmuraban. Huayun, sin inmutarse, le propinó un puñetazo a otro Lycan que aulló de dolor. Sabía que a diferencia de los duendes y orcos, los Lycans tenían huesos fuertes, pero eso no lo detuvo. Su poder era inimaginable, y sus ojos brillaban con una intensidad rojiza. Miró a los regresados atrapados y sonrió. El hecho de que todos ellos hubieran regresado era conveniente. Eso significa que todos saben quién soy y cómo actúo, sin que yo tenga que decir nada, pensó. Así es. «Prepárense», gritó el hombre de lentes, uno de los regresados, mientras él y otros invocaban sus pantallas de estado. Con látigos verdes que se activaban con la habilidad Látigo del Jefe Duende y que se decía que permitía el dominio sobre duendes, los jugadores intentaron inmovilizar a Huayun. Los látigos se enrollaron alrededor de sus brazos, pero Huayun respondió activando su armadura. Con el sonido de rocas endureciéndose, sus manos se transformaron en guantes pétreos y un mensaje del sistema apareció. «Has cambiado el futuro. Punto de bonificación +1». La verdadera batalla apenas comenzaba. El hombre de lentes, con su habilidad Látigo del Jefe Duende, intentó inmovilizar a Huayun, pero el ataque fue inútil contra la armadura recién activada. Huayun se limitó a sonreír con desdén. Así que se esforzaron bastante, pensó, viendo el plan frustrado. Mientras los Lycans gruñían a su alrededor, Huayun observó a los demás regresados atrapados en una red. Los monstruos parecían extrañamente enojados, y los jugadores, presas del pánico, suplicaban por sus vidas. «Por favor, tenés que ayudarnos, solo seguíamos órdenes», gemían. Huayun, con su mirada fría y sus ojos rojos intensos, les preguntó, «¿De quién?». Justo cuando los Lycans se abalanzaban sobre él y los atrapados creían que Huayun estaba perdido. «Has cambiado el futuro. Punto de bonificación +1». Con su armadura cubriendo parte de su cuerpo, Huayun golpeó a un Lycan con una fuerza brutal, demostrando que no estaba acorralado. «¿Cómo es posible?», se preguntaban los otros, atónitos. Huayun, sin inmutarse, les explicó su método. «Aprendí esto hace años, en una misión para atrapar piratas que traficaban drogas. Cuando sujetas el hocico de un perro y lo miras fijamente a los ojos, el animal entiende que sos más fuerte». Pero rápidamente aclaró que con los Lycans era diferente. «Acá no podés perdonarlos, tenés que aplastarles el hocico», dijo, mientras agarraba con ferocidad la boca de uno de los monstruos, sometiéndolo a Vemos. Uno de los jugadores le preguntó por qué no los mataba a todos de una vez, y Huayun, con una calma estratégica, les reveló su verdadero plan. «Si mato a todos los Lycans, la mazmorra y el portal van a desaparecer. Necesito el tiempo para encontrar la piedra de habilidad del Lycan antes de irme. Además, el gremio general me está esperando afuera. Si el portal desaparece, van a saber que ya agarré la piedra y van a venir a buscarme». Él quería salir de ahí en silencio, sin alertar a nadie. Pero los Lycans seguían atacando. Huayun los enfrentó con su mirada decidida. «Esto no va a ser suficiente», pensó, sabiendo que la verdadera estrategia era más compleja que una simple masacre.
A pesar de la mirada decidida, la situación no era sencilla. Huiyun se lanzó contra los Lycans que lo rodeaban. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad brutal, mientras su armadura aguantaba los golpes, y él devolvía la furia con golpes devastadores. Lycans caían a su alrededor, pero no sin antes dejarle algunas heridas. Cuando la refriega terminó y los Lycans yacían inmovilizados, Huiyun se paró sobre uno de ellos. Su atención se dirigió entonces a los regresados, que seguían atrapados en una red, con caras de miedo. «Ahora les toca a ustedes», les dijo, su voz tranquila pero cargada de amenaza. Para entender la gravedad de ese momento, hay que recordar cómo este mundo había cambiado. Las grietas en el tiempo y el espacio habían traído monstruos, empujando a la humanidad al borde de la extinción. La respuesta a esta catástrofe fue la implementación de un sistema de juego, donde la única salvación era limpiar las mazmorras. Mientras algunos negaban la realidad y se aferraban a creencias descabelladas diciendo que los monstruos eran ángeles, los gremios de jugadores se alzaron como los verdaderos héroes. Ellos no solo salvaban vidas, sino que también encontraron una forma de negocio. Los subproductos de los monstruos, las armas forjadas con ellos y especialmente las valiosas piedras de habilidad generaban fortunas. Ocupar una mazmorra era sinónimo de poder, fama y muchísima plata. Así, los gremios se convirtieron en mucho más que simples organizaciones. Eran negocios, casi religiones. Con ese contexto claro, Huiyun volvió a encarar a los atrapados bajo la luz de la luna. «Entonces, ¿quién es el líder de ustedes?», preguntó, y la tensión se cortaba con cuchillo. Uno de los regresados, con la cara descompuesta por el miedo, apenas pudo articular el nombre. Es Choi Chul-sung». Uf, pero qué final de capítulo. Así como Huiyun no perdonó y aplastó hocicos, ustedes no perdonen y aplástenle al botón de suscribirse. Comenten qué manhwa sigue en nuestra lista y nos vemos en el próximo video.